Bienvenidos a nuestro segundo informe, segundo comentario académico con lo más importante de este martes 11 de junio para los principales mercados. Ahora, un inicio de semana algo ruidoso. Temas relacionados con la Fed pues siguen capturando la atención de los inversionistas. El mercado hoy tiene una apertura mixta. Al final del día intenta acomodar, digamos, el recorrido. Tenemos la siguiente fotografía en la parte americana. Dow Jones cayó 0.31%, el Nasdaq subió 0.88%, el Standard & Poor's ganó 0.27% y el índice Russell bajó 0.49% aproximadamente. Ayer se veía bastante euforia en lo que tiene que ver con petróleo, o tenía que ver con el segmento de hidrocarburos, algunos segmentos o contratos subiendo más del 3%, hoy el mercado aligera un poco más ese ritmo, y tenemos una subida de 0.58% para el Brent, es $82.11, mientras para el WTI una ganancia de 0.40% en 78.16, y los ETF, algunos de ellos con cifras prácticamente planas, ya es una ganancia demasiado marginal. 0.02% para el uso, que se ubica en 75.51, y para el BNU una ganancia de 0.03% a 30.65. ¿Dónde nos concentramos hoy? ¿Dónde quisimos ubicar puntas de compra? Bueno, las ubicamos, el mercado no nos calzó. Segmento de metales, plomo, platino, estaño, cobre, con caídas bastante significativas, por encima del 4%. En ese desorden creemos que existe oportunidad. Entonces seguiremos haciendo la tarea. Un aspecto muy diferente a lo que pasa con oro. Yo he incluido oro en cartera y ese no tenía turbulencia al día de hoy. Si vamos a observar el comportamiento de los bonos americanos, tenemos una sesión de recuperación, cerca de 1,40% de los bonos americanos, en general todo el tramo de la curva. El TBT 34,85 bajando 1,94%. Si eventualmente retrocediera otro 2,50%, intentaríamos volver a recomprar. Recuerden que en la semana previa básicamente nos dio cerca del 4,5, casi 5%. Un retroceso de esa escala seguramente nos haría considerar nuevamente una exposición sobre el tramo a 20 años. Ahora, si vemos el índice emergente, 27,52, bajando 0.29%. Si bien los índices americanos se intentan normalizar y cierran en su gran mayoría positivos, pues realmente lo que es la parte de la TAM y lo que es sobre todo los iShares con pérdidas bastante importantes, incluso hay algunos iShares que caen cerca del 4%. De ese desorden, ¿a mí qué me interesa? Me interesa México, que por la composición de la serie seguramente va a marcar mínimos más profundos a lo que fue la caída de la semana previa. Me interesa Argentina y al final de la jornada ese stop que hubo en Chile. Ahí hay platica, señores. Entonces yo creo que ahí podríamos concentrar mañana actividad. Y las primas de riesgo cayendo cerca del 2%, el índice VIX cayendo cerca de 1% aproximadamente en 12,85, y creemos que en las coberturas pues básicamente también existe dinero, solamente que hoy no hubo la actividad que considerábamos podría darse, pero bueno, ahí seguiremos mañana en pantalla. Índice dólar subiendo 0.12%, 105,28 unidades, un mercado que por momentos libera bastante capital de la zona de Latam. Incluso esperábamos algunas salidas de capital si movía el caso específico de Colombia para 2 semanas más adelante, y esas salidas de capital básicamente se han dado el día de hoy. Ya al final del informe hablo un poco más sobre dólar. Ahora, si vamos al segmento individual, tenemos a Petrobras cerrando en $14.60, ganando 0.07%. Tenemos a Exxon 112,17, subiendo 0.80%. Y tenemos a Chevron en 156,49, bajando 0.16%. ¿Qué creemos ahora que sucederá en petróleo y en derivados? El mercado debería descansar. Incluso, aunque los derivados o los ETF terminan prácticamente planos, pues hoy les tocaba el primer rojo. Entonces, asumimos que este tipo de compañías podría recogerse a un precio un poco mejor. Ahora, si vamos a la parte canadiense, la acción de Canacol recupera terreno, avanza 3,94%, se ubica en $4.22. Ayer bajaba 0.49%. Los días feriados en Colombia, digamos que se da mucha manipulación en activos como Canacol, Bancolombia, Aval, Éxito, etcétera. Y en la parte americana, la acción finaliza en 3,07, ganando 4,78%. Lo hace justo en ese escenario álgido o complejo. Ya hemos visto una complejidad pues en Caracol.
Pero si eventualmente los 2,91 los Estados Unidos se rompen a la baja, el próximo escalón en la serie es 2,65. Y si usted hace la conversión, asumiendo incluso valores de dólar actual y par canadiense actual, la acción estaría, digamos, marcando pues una fuerte desvalorización. Hoy el mercado pues básicamente hace ese rebote. Ahora, no sé si venga algún tipo de noticia, no sé si es algún tipo de manipulación. Yo por ahora pues la sigo viendo fuera del escenario, la sigo viendo desde la barrera. Pero les dejo, digamos, esa inquietud de los 2,91 en la parte americana. Y es curioso que justo hoy pues el mercado intente darle ese tipo de rebote. Ahora, si vamos a la parte de Colombia, cierra subiendo 5,27% a 12.380 pesos. Tuvo una ventaja dual. Primero, pues por el rebote que se da en la parte canadiense y por lo tanto en la parte americana. Y también porque el dólar en Colombia tuvo un importante alza al final del día. Entonces tenía esos dos escenarios. Veremos mañana cómo se comporta el mercado allí. Y tenemos un volumen de 292 millones de pesos aproximadamente, un volumen que se incrementa 5% frente a la jornada previa. En Ecopetrol tenemos deterioro, una caída de 1,57%, borra el 1,08% de la jornada de ayer, se ubica en 11,93, máximo de 12,12, en Colombia finaliza plana en 2.360 pesos. La zona actual de Ecopetrol es una zona, lo que yo considero una zona de congestión, una zona de pivotes muy cortos, en donde solamente la sostiene la expectativa del exdividendo. Después del exdividendo el ajuste puede ser fuerte y yo creo que el mercado va a ser un poco más sensato en castigar o por lo menos valorar un poco mejor el activo. Y cuando digo valorar no precisamente me refiero hacia arriba. Aquí hay una deuda fundamental y hay un deterioro de rubros financieros. El mercado luego el exdividendo creo que podría ser un poco más drástico en ese ajuste. Entonces, pues si bien el mercado pues castiga el día de hoy, pues ayer el mercado había manipulado al alza, entonces digamos que el mercado intenta empatar y básicamente pues en los últimos días de junio pues vamos a ver realmente cuál es el veredicto del mercado. Mi expectativa es que el mercado ajuste al exdividendo y puede quedarse en la parte baja un poco más tiempo. Volumen negociado 22.200 millones de pesos aproximadamente, un volumen que casi 3 veces es de la jornada previa y este volumen junto con la actividad de Bancolombia está relacionada con la salida de capital que presionó el dólar hacia arriba, porque como les dije hace un momento, pues yo esperaba más bien esos cruces de dólar, pues un par de días en el futuro, es decir, un par de semanas más adelante. Y eso tiene que ver con el cruce de fondos hoy en Ecopetrol y el cruce o el stop que se da en Bancolombia, que eventualmente presiona TES y que eventualmente pues ha presionado esa tasa de cambio. Ya ampliamos esa información. Ahora, si vamos a observar el mercado general, es decir, el índice MSCI Colcap, tenemos un retroceso de 1,69%. Tenemos que este retroceso pues prácticamente borra las 4 jornadas pasadas en verde. 1.388,2 unidades con un volumen de 106.276 millones, un volumen que se incrementa 92% frente a la jornada previa. Y esto es lo que sucede cuando el mercado opera en una zona de congestión como la que está Ecopetrol. Digamos que intenta liberarse un poco de la parte inferior, pero como lo mencionábamos hace pues unas jornadas atrás, en una zona de congestión los pivotes son muy cortos. Hay que hacer trades muy puntuales y normalmente limitarse de activos altamente sensibles. Altamente sensibles, ¿qué es? Pues básicamente activos AAA. Y si yo le doy un repaso a lo que sucedió ayer en los mercados internacionales, que sí, en Colombia pues fue festivo, digamos que mucho público pues estaba fuera de pantalla, pero el mundo se movió ayer común y corriente y estábamos en la pantalla intentando hacer la tarea. Y es básicamente el castigo que se le da a la acción preferencial o lo que llamamos el SIP, digámoslo así, la representación, casi un 3%. Entonces ya de entrada el mercado pues estaba haciendo ese ajuste, más la presión nociva o negativa que había sobre la renta variable emergente durante la sesión. E incluso en el informe de analítica abríamos un espacio a un retroceso puntual de Bancolombia y si ese retroceso puntual de Bancolombia se da, entonces yo podría cambiar el rating o la perspectiva que hemos tenido sobre el activo. Porque el activo sí se ha moderado. Antes teníamos venta escalonada, venta agresiva, venta escalonada y en algunas de ellas se ha venido turnando entre la ordinaria y la preferencial de venta escalonada a mantener. Si eventualmente se cumple ese retroceso que auguramos o pronosticamos en el informe de analítica de esta mañana, pues podríamos modelar, digamos, esa serie a lo que puede ser compra escalonada. Vamos a observar o analizar qué nos va dando el mercado de corto plazo. Pero considero que este rojo, pues para mí es normal, es decir, eso está dentro de un pivote. No veo nada extraño, por el contrario veo chances en pantalla y al final de la jornada hicimos 2 testeos en 2 papeles, pero en general pues no veo nada extraño y creo que los descansos pues están a la orden del día
y creo que es muy normal, sobre todo con lo que pasó hoy en TES y pues lo que las acciones representan el día de hoy. Recuerden también que tenemos rebalanceo por partida doble, entonces eso también pues hace que mucho operador intente buscar caja para ir a buscar, intentar algo en esos rebalanceos. Ahora, actividad a nivel internacional, el XG 25,71 baja 2,06%, Bancolombia cierra en 33,99 cayendo 2,27%, ayer caía 2,98 y este ajuste es totalmente sano. De ahí nuestra, digamos, apatía sobre las AAA entiéndase como Bancolombia. Pero repito, una caída de 6,50%, 7%, pues no sería cambiar esa percepción. Incluso entre ayer y hoy, pues mire que ya se acumula un gran retroceso. Vamos a observar que nos trae el mercado en la sesión próxima. Aval 2,31, baja 0,43%, éxito 4,50 plana. Tenemos a Tecnoglass que cae 2,23% a 44,73. Ustedes ya saben lo que aquí se sugirió con Tecnoglass. Sí, tuvo un rally, pero eso realmente nunca debió suceder. Eso es una falla en la cotización, porque la compañía pues básicamente no tenía fundamental para eso y la serie carecía de confianza. Viene retrocediendo básicamente de $60 hace un par de meses atrás. Y tenemos a Procaps 2,55 bajando 3,77%. También la misma advertencia sobre pues, lo que hemos dicho sobre Tecnoglass. En palabras sencillas que básicamente no tienen la confianza tanto en la serie de datos como en la parte fundamental como en la parte estadística para que un operador vaya a buscar algún tipo de oportunidad. En el caso de Procap seguramente es manipulada en la jornada previa porque está en la parte inferior del canal. Normalmente puede rebotar 5%, pero es decir, ese no es el tipo de oportunidad que un inversor diligente va a buscar. Un inversor diligente pues no va a buscar ese tema de azar, va a buscar simplemente una buena compañía con muy buenos fundamentales y va a intentar pagar lo menos posible por ella. Pero básicamente estos canales que aparentemente son sólidos son básicamente efímeros y van a terminar atrapando a un público pues, que le gusta pues, ese tipo de maniobras. Ahora, veamos las pizarras en Colombia negativas y positivas. En la parte positiva, Canacol 5,27% a 12.380 pesos. Tenemos a Nutresa ganando 5,23% a 59.980 pesos. Y tenemos a GXTES Colombia ganando 1,81% a 50.000 pesos. Prácticamente lo que hacen es liberarlo, la cotización, pues de ese mínimo, pues desde que salió, digamos, a la pantalla. Ahora, realmente lo que debió haber pasado en XG no debería haber sido un alza, sino un stop. Y si ese stop se llega a dar y es agresivo, entonces a mí me podría interesar buscar algún tipo de oportunidad allí. Ahora, depende del stop que debe ejecutarse allí. Y en el mercado global colombiano sube Apple 3,10% a 800.000 pesos. En la parte negativa tenemos a Preferencial Bancolombia cayendo 4,05% a 33.650 pesos. Tenemos a Mineros cayendo 3,20% a 3.180 pesos. Y Bancolombia Ordinaria cayendo 2,48% a 35.120 pesos. En la parte negativa la parte de mercado global colombiano, Nubank cae 2,94% a 46.160 pesos. Un mercado en Colombia concentrado en el sector financiero, Preferencial Bancolombia con 28.527 millones, Ecopetrol 26.202 millones de pesos. Y en la parte de TES, un mercado que se desvaloriza, no de manera muy fuerte, creo que el que tiene peor escenario es el bono a 34, a 2034, que pierde 10 puntos básicos, pero sí se observa una desvalorización en la parte intermedia y en la parte corta. Toda la curva ha venido reduciendo tasas de interés porque hemos tenido un par de jornadas, digamos, importantes. Existe un pequeño diferencial, lo que es parte corta, donde un inversor podría hacer algún tipo de intercambio de flujos, pero el spread es muy pequeño, pero digamos que hay una luz, digamos, ahí todavía marginal. Ahora, el mercado pues, básicamente toma sus previsiones frente a una salida de capitales de mercados emergentes, a una venta de deuda de mercados emergentes, a la expectativa de que firmas calificadoras se pronuncien de corto plazo, a la expectativa de inflación. Dentro de unas horas vamos a tener más información sobre ese hecho. El mercado espera 0,40%. Y básicamente al deterioro que desde mi punto de vista va a seguirse dando en los bonos americanos. Y también, o sumado a lo anterior, es que el recorte de 20 billones en el presupuesto para intentar equilibrar las finanzas pues no va a ser suficiente. Entonces pues el mercado en algún momento digamos premió ese tema porque se asumiría menor emisión de TES, entre otras cosas,
pero realmente las finanzas del país están demasiado desequilibradas. Entonces yo creo que aquí hay desorden y yo creo que si el dato de inflación finalmente no convence, pues yo creo que la toma de beneficios sí puede agudizarse hasta 30-35 puntos básicos. Así que yo creería que mañana la apertura va a ser bastante importante. Y tenemos un dólar subiendo muy fuerte en la última parte del día, 3.994 pesos, ganando 1,60%. Yo tenía incluso un pronóstico para hoy bajista. Ustedes saben que yo soy muy sincero en eso. Cuando mi modelo acierta o cuando mi modelo falla, digamos que yo eso lo comento con toda la transparencia del mundo, realmente la serie tiene, tiene pérdida de calidad, desconfianza, y asumíamos que era una gran opción, digamos, ver ese hora de 3.900, aunque ese comentario era 3.900 a lo largo de la semana, verlo, digamos, incluso menor a esa cifra. Pero hoy el dólar tiene una subida importante, y eso tiene que ver quizás con ese adelanto de las operaciones que esperaba para dentro de 2 o 3 semanas que se dan el día de hoy. Hay una, digamos, una demanda, una salida fuerte de capitales, o por lo menos que barrió con precios, que como tal monto, pues no fue monto gigante tampoco, pero sí barrió precios y pues sí llevó el dólar a estos niveles con un máximo de 3.997 y un mínimo de 3.921. Ahora, ¿por qué entre otras cosas nos conviene esa serie bajando? Porque también nos permitiría pues recomprar la posición que en su momento vendimos. Yo me muevo basado en mi herramienta de gestión. Entonces, pues ese movimiento pues básicamente era el que la herramienta mencionaba. Toma de ganancias hace unos días, básicamente un deterioro a niveles cercanos a 3.900, incluso por debajo. Veremos si el mercado nos da ese chance o tenemos que revalidar, corregir y hacer otra estrategia frente a dólar. Nos veremos en la próxima jornada. Recuerden, cualquier duda, comentario, el correo que aparece en pantalla de francogonzalez@gmail.com, o en Twitter está mi número telefónico, ahí está mi enlace, simplemente clic y con mucho gusto podemos chatear o dialogar en lo que ustedes, digamos, requieran. Para Data y FX les habló Diego Franco.